aprovechar estos minutos que el Señor nos permite para escudriñar la palabra. ¿Listo? Porque son cortos y deben ser sustanciosos. Entonces estemos todos atentos para que el Señor nos ayude precisamente en estos minutos que este servidor les va a compartir algo de la palabra de Dios. Primero quiero aprovechar esta semana que habíamos podido pasar con los niños a la feria del libro, y entonces me causó interés que les estaban regalando una capa, y por lo general una capa a un niño, ¿a qué lo relaciona? ¿Qué lo relaciona a un superhéroe, cierto? Entonces decía, leer es un superpoder. ¿Leer es un qué? Un superpoder. Por eso este servidor, pues aquí en la Iglesia Central, junto con mi familia y con el Club de Aventureros y el Ministerio de Familia, estamos animando a que todos puedan hacer parte de Padres de Esperanza. ¿Qué es Padres de Esperanza, queridos? Hermanos, si los niños no vienen a Jesús a tiempo, después va a ser más difícil que entreguen su vida a Jesús. Es tiempo de que preparemos a nuestros hijos. ¿Cómo ven arriba? Ya está papá y mamá ayudando a su niño a hacer algo, ¿cierto? Una lección. Y abajo ya está el niño bautizándose. Por eso les animamos para que se unan a las 2:30 de la tarde hoy. Continuamos con la segunda lección. Si no han hecho la primera, pues se pueden adelantar. Queridos padres, si su hijo ya se bautizó pero no ha hecho este cursito, porque a veces los niños se bautizan, pero a veces no conocen totalmente las doctrinas, en casa usted puede enseñarle cuáles son las doctrinas de la Iglesia Adventista. Así que les animamos para que este servidor, ustedes se pueden apuntar junto con Aventureros, Ministerio de Familia, para que sean padres ¿de qué? De esperanza. Y pueda haber un ramillete de niños este año que se bauticen al terminar este curso. Son sencillamente, queridos hermanos, 3 elecciones, muy sencillas, 3 elecciones, se hace su diploma, su graduación, y se preparan. Cuando un niño dice papá, mamá, ya sabe leer, quiero bautizarme, no seamos piedra de tropiezo. Va a ser muy difícil después que vengan a los pies de Jesús cuando ya crezcan. Es a tiempo, por eso dice el Señor Jesús, no se lo impidáis. No se lo impidáis. Así que les animamos. Padres, ¿quiénes de aquí, sus hijos ya saben leer, tienen más de 7 años? Levanten la mano. Y que no han sido bautizados, que no se han bautizado. Tienen más de 7 años y no se han bautizado. Levanten la mano. Levante papá, mamá y los niños, levanten la mano, yo quiero ver, mire allí, bien. Hoy, 2:30 de la tarde, va a recibir este curso, yo creo, en el 4º piso, los esperamos, en el 4º piso para que puedan hacer el yo creo, porque leer es un súper ¿qué? ¿Leer qué es? Un súper. Y hoy vamos a hablar en estos minutos de un poder, precisamente, tiene que ver con un poder. Siguiente presentación, toca aprovechar aquí para que todos estemos conectados. Y el próximo domingo, mis amados hermanos, padres, parejas, esposos, los que están preparándose para tomar esta decisión del matrimonio, próximo 6 de mayo, próximo domingo 6 de mayo, de mañana en 8, los esperamos aquí. Va a ser un programa muy especial de 9:30 de la mañana a 11 de la mañana. No se lo pierda, va a haber una renovación de votos, va a haber fiesta aquí. Así que los animamos para que vengan de 9:30 a 11 de la mañana. Y yo les invito a que por favor pongan esos números de celular. Si usted desea que su familia, el Ministerio de Familia, esté orando por su familia y estemos atentos, por favor mándenos un mensaje de texto a esos números de celular. Tomen atenta nota porque no vamos a pasar papelitos acá. Si usted quiere que su hogar, o usted mismo, no importa si es soltero, soltera, viudo, viuda, el Ministerio de Familia vincula a todos, por favor apunten ese número y diga, deseo que oren por nosotros. Apunten ese número, 311-220-3700. Envíenos un mensaje de texto o un WhatsApp y les vamos a responder por mensaje de texto o por WhatsApp. Toca así porque es que si nos llenamos de papelitos a veces no nos entregan los papelitos. Así que el que desee de acá que oren por su familia o por usted, querido hermano o hermana, por favor apunten los números: 313-476-5988, 311-220-3700, 313-476-5988. Apunten ese número y enviando el mensaje de texto o el WhatsApp, y ahí vamos a tenerlos en el círculo de oración. Vamos a estar ahí aprovechando la tecnología que nos acerca. A veces es difícil en las distancias de esta ciudad estar de un lado a otro, pero es más fácil una llamada o un mensaje de texto. ¿Listo? Ya vamos a quitar esos números, después los repetiremos, pero 311-220
313-476-5988. Así que los esperamos 2:30 de la tarde para el Yo Creo. Los niños que se preparen. Y si usted de pronto no puede venir esta tarde, acérquese a este servidor para poder entonces ayudarle con esta lección y usted la va haciendo en la casa con su hijo. Y se preparan. Muy bien. Siguiente, por favor. Esta semana comenzamos con el libro de Hechos. Así que los animamos para que hagan parte de este club de lectura, así como nuestra hermana Caterina está promoviendo la lectura de los libros del Espíritu de Profecía, que es importante que leamos ese material. Pues asimismo debemos seguir leyendo la palabra de Dios. Y esta semana el Señor me decía, terminando Juan capítulo 21, apacienta mis corderos. Y yo decía, el Señor nos está diciendo algo, apacienta mis corderos. Cuando le hace el llamado a Pedro, apacienta mis ¿qué? Corderos. Hay muchos niños jóvenes en esta iglesia, el Señor quiere que usted se involucre. Cuidemos los corderos, cuidemos los corderos, cuidemos los corderos. El Señor se lo repite a Pedro y se lo dice a usted y a mí. Cuidemos esas ovejas, esos corderos, para que no sean fácilmente tomadas por el enemigo. Y esta semana comenzamos con Hechos capítulo 1, 2, 3 y hoy es el capítulo 4. Así que mañana, ¿cuál capítulo hay que leer? Entonces ya saben, Hechos capítulo 5, apunten ahí, Hechos 5, debo leer cada día un capítulo de la Biblia. Hechos 5, y ustedes ven cuánto se puede aprender de este material. ¿Qué quiero compartir en estos minutos de este culto de adoración? Hay un superpoder que el Señor dejó. Y los niños, uno cuando ve a los niños, nosotros tratamos de controlar el tema de la televisión en la casa, pero estamos en un mundo, como dijo el Señor Jesús, yo no ruego que los quites de ¿qué? Que los quites del mundo, sino que los guardes del ¿qué? Pero aunque estamos en este mundo, yo escuchaba a mi hija que me decía, papi, que la Mujer Maravilla, y yo nunca la he visto en la casa, yo la veía de niño, porque uno va pasando las generaciones y los papás de pronto permitían que uno viera la Mujer Maravilla, ¿cierto? Yo la vi. Pues en la casa ya no la vemos, porque la Mujer Maravilla es mi esposa. Entonces ella hace, pues imagínense, ella hace de todo, le toca de todo, esa sí es la Mujer Maravilla. Pero los niños tienen que ver, pues los niños hablan y ven los superhéroes y ven la capa y todo eso, y dijo, papi, es que la Mujer Maravilla tiene poderes. Entonces yo me ponía a pensar que nosotros como iglesia, a veces hemos dejado al lado y olvidamos el superpoder que Dios dejó a la iglesia. Y ese superpoder precisamente está repetido en el libro de Hechos, del 1 al 4. Por favor, siguiente. Hice un análisis antes de eso. Quería compartir acá precisamente que hace más de ya casi 2 siglos, Samuel Morse, el que inventó la clave Morse, estábamos hablando con mi hijo, Samuel Morse, que inventó esa clave Morse, él nació en Estados Unidos el 27 de abril de 1791. ¿Cuándo fue el 27 de abril? Ayer, entonces está reciente. Ahora, este hombre fue el inventor del telégrafo, pero no fue el único que estaba en ese momento inventándose el telégrafo. Y hay otras personas en Europa que estaban inventando también ese aparato. Él era pintor e inventor. Y la historia dice que Samuel Morse a los 27 años se casó y él con su esposa, a quien amaba mucho, tuvieron 4 hijos. Pero cuando iba el 4.º hijo, la esposa murió y lo dejó viudo con 4 hijos. Samuel Morse dice la historia que tuvo que aguantar hambre, porque dice que él con las pinturas la gente no le pagaba casi. Y es que el hombre hacía pinturas, pero la gente no pagaba, no apreciaba el arte de pronto de la pintura. Y se dedicó a hacer ¿qué? Inventor. Y Dios le mostró allá, precisamente, leía algo interesante. Siguiente, por favor. Pero hay algo que me llamó la atención leyendo ahí en Wikipedia la historia de él. Una vez que él era activista de un movimiento anticatólico en Estados Unidos, algo que digamos hoy no es políticamente correcto, pero él en su momento, en el siglo XIX, Estados Unidos estaba emergiendo como una nación, y como nación era protestante en su gran mayoría, protestantes que ahí no iba a dominar el Papa, que ese era un país libre del dominio papal, y eso es protestantismo. Y decía, no, él
era un activista anticatólico en el aspecto no de odiar a los católicos, no, sino de que él no aceptaba que el gobierno le diera escuelas al sistema católico. Porque si utilizaban las escuelas, pues entonces iba a educarse a una generación de esa forma. Y Estados Unidos estaba emergiendo como nación protestante. De ahí surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero quiero resaltar es algo que el 24 de mayo de 1844, ese año es algo importante, ¿cierto? Es importante para la Iglesia Adventista del Séptimo Día y a nivel histórico profético, 1844, ese año es especial. Él transmitió el mensaje que se haría famoso. Uno de los mensajes que ya utilizando el telégrafo fue Números 23:23. Números 23:23 tiene que ver con la historia de Balaam cuando, recuerdan que un rey Balac contrató a un hombre para que maldijera al pueblo de Israel. Le dijo, venga, yo lo contrato, maldígame a ese pueblo. Y Balaam no pudo maldecir. Y en Números 23:23 dice precisamente algo muy importante, mis hermanos. Números 23:23 dice lo siguiente, y fue el mensaje que él mandó por telégrafo ese día de 1844. Dice, porque contra Jacob no vale agüero ni adivinación. Contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. ¿Lo que ha hecho qué? Dios. En el mensaje del telégrafo que mandaron ese día es que Dios tiene un pueblo y ha tenido siempre un pueblo a través de todas las épocas, y eso se denomina iglesia. ¿Cómo se denomina? Iglesia. El pueblo de Dios a través de todos los tiempos se ha denominado iglesia, y el Señor siempre ha tenido gente fiel a través de todas las épocas, desde Israel, desde Abraham hasta estos tiempos, a su iglesia. Su iglesia, siempre buscando levantar los principios bíblicos sobre las modas del mundo. Y aunque es fuerte como se quiere permear en la iglesia lo del mundo, usted y yo, queridos, debemos preservar con amor a las nuevas generaciones para que conserven la pureza de la iglesia y de la palabra de Dios. Siguiente, por favor. Entonces, entre Hechos 1 al 4, así como no vale agüero ni adivinación contra el pueblo de Israel, no vale agüero ni adivinación ni nada contra la iglesia de Dios. No vale nada. Siguiente, por eso en Hechos capítulo 1 al 4, siguiente, las palabras que más, allá las resalté, las palabras que más salen de Hechos 1 al 4 son las siguientes: Dios. La palabra que más sale es ¿cuál es? Dios. En esos 4 capítulos, que es cuando comienza el surgimiento de la iglesia apostólica, la palabra Dios se repite en esos 4 capítulos 30 veces. La palabra todos se repite 23 veces. Y yo por eso la resalté ahí. La palabra Jesús 15 veces, la palabra Señor 17 veces y la palabra Espíritu 12 veces. Y quiero adentrarme solo en 2 palabras, de las que más se resaltan ahí, es todos y Espíritu, el Espíritu Santo. De las que más se repiten son todos. ¿Y por qué todos? Porque tiene que ver con usted y conmigo en estos tiempos. Y hacíamos una pregunta: ¿por qué, si en ese tiempo, cuando leen Hechos 1 al 4, se veía el poder de Dios, las manifestaciones de Dios, los milagros de Dios, uno diría, bueno, hoy se deberían ver o no se deberían ver, o eso era para ese tiempo? ¿Eso era para ese tiempo? ¿O debería haber una manifestación del poder de Dios por medio del Espíritu Santo en estos tiempos? Entonces, ¿de quién depende de que el Espíritu Santo se mueva con poder? ¿De Dios o de nosotros? Dios está dispuesto a dar del más grande don, que es el Espíritu Santo, a su pueblo, pero depende de nosotros. Y la situación es cómo estoy yo en mi relación con ¿quién? Con Dios. Y hay un versículo que a mí me impresiona. Vamos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno de ¿qué? ¿Cómo estaba Pedro ahora? El que había negado a Jesús. Hermanos, no importa la condición que usted venía, no importa la condición que usted cayó, no importa la condición de donde vengo, no importa. Pero cuando usted se deja tomar por el poder del Espíritu Santo, usted es lleno del Espíritu Santo. Cuando entrega su vida a Cristo Jesús en las aguas bautismales, el Señor quiere darnos de ese poder. Ahora, ese poder no es para hacer magia, no es para yo entonces dominar la gente, no es para controlarla.
El poder del Espíritu Santo es un poder transformador que transforma a otros. Y dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Ellos habían, Dios por medio del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús habían sanado a un hombre paralítico y ya tenía más de 40 años y fue un milagro evidente. Y entonces los confrontaron. Versículo 10: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. ¿Es por el nombre de quién? De Jesús. Y el versículo dice: y en ninguno otro hay ¿qué? Salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dice el versículo, vamos a ir al versículo, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros ¿qué? Y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De consuelo. El Señor desea en estos tiempos volver a derramar y ha estado derramando el Espíritu Santo, pero el Señor desea que su iglesia, que es la repositoria de ese Espíritu Santo, estemos preparados. En en el libro Hechos de los Apóstoles, Elena de White dice lo siguiente, escribe lo siguiente: Hechos de los Apóstoles. El libro Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, dice lo siguiente: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. ¿Qué es la iglesia? ¿Es el fin o es el medio? Es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Hermanos, que vengamos a la iglesia no es que yo me salve, por eso leí el versículo: en Jesús somos salvos, en ninguno otro hay ¿qué? Salvación. Eso es clave, la iglesia adventista lo ha entendido. No somos salvos por obras, somos salvos por la gracia de Dios, pero las obras son el resultado de eso. Y el Señor desea que en la iglesia se manifiesten esas obras. Dice: la iglesia es el medio señalado para la salvación de los hombres. Ese es el medio. No hay otro, hermanos, no hay otro. No es un partido político, no es una fundación, no, es la iglesia. La iglesia es el medio. Escuchen, fue organizada para servir. Esta es otra definición que Elena de White da en ese libro. ¿Fue organizada para qué? Hermanos, la iglesia fue organizada para servir. Si la iglesia no está sirviendo a la sociedad, está perdiendo su objetivo. Escuchen, es el medio y fue organizada ¿para qué? Para servir. Cuando una iglesia cambia, las iglesias, las denominaciones se ponen a meterse en política. ¿Perdieron su derrotero? ¿Perdieron su meta? Claro, lo perdieron. Cuando una iglesia se mete a hacer esas otras cosas, perdieron el objetivo. Y no podemos perder el objetivo porque fue organizada, fue para servir. Y escuchen, y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Esa es la misión de la iglesia. Si nosotros entendemos para qué es la iglesia, entonces vamos encaminados. Si lo perdemos el enfoque, se pierde y el Espíritu Santo no puede moverse en nosotros. Entonces es el medio. ¿Organizada para qué? ¿Para qué? Para servir, y su misión es anunciar ¿el qué? El evangelio. Ahorita Gladys estaba cantando un himno especial donde habla de la fortaleza, ¿cierto? Y escuchen, la iglesia, dice Hechos de los Apóstoles, es la fortaleza de Dios. ¿Qué es la iglesia? La fortaleza. Hermanos, cuando usted viene y se refugia acá un santo sábado, cuando usted viene con sus niños y los saca de allá, de la monotonía, de la rutina del colegio, de la escuela, del trabajo, cuando nos adentramos, la iglesia es un ¿qué? No es solo el templo, es la iglesia, y la iglesia es usted y yo, somos el pueblo de Dios. La iglesia es ¿qué? La fortaleza, es su ciudad de refugio. La iglesia es la ciudad de refugio que Él sostiene en un mundo de rebelión. ¿Quién es el que la sostiene? Ay, no es que yo la sostengo con los diezmos y las ofrendas. No, para nada, hermanos. Es Dios quien ha sostenido la iglesia a través de los tiempos, porque Él dio su vida por la iglesia. Amén. Entonces escuchen, cualquier traición
a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre del Hijo unigénito. Cualquier traición hecha a la iglesia es hecha directamente ¿a quién? A Cristo Jesús, quien la compró con su sangre. Hermanos, esto es importante entenderlo. Cualquier traición hecha a la iglesia es que la que no seamos como Judas, que por unas pocas monedas traicionemos los principios que el Señor nos ha dado y dejemos de guardar su santo ¿qué? Su sábado, no solo el sábado, sino ser infieles en muchas cosas al Señor. Cualquier traición hecha a la iglesia es traición. Por eso, en Hechos capítulo 1 al 4, el Señor quiere que hoy, y voy terminando con esto porque ya vamos a la administrativa. Hechos capítulo 1, versículo 14. Dios, ¿qué espera de esta iglesia? Dios, ¿qué espera de usted y de mí? Todos estos, ¿todos qué? Por eso la palabra que más repetían es todos y Espíritu Santo. Todos estos perseveraban ¿cómo? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Todos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración. Vayan a capítulo 2 versículo 1. Capítulo 2 versículo 1. ¿Cuándo fue derramado el Espíritu Santo? Capítulo 2 versículo 1 de Hechos. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes ¿cómo? Juntos. Hermanos, mientras estemos cada uno en nuestro cuento y no estemos unidos en las cosas del Señor y no apoyamos la iglesia, hermanos, el Espíritu Santo no se va a derramar. Y saben, yo me ponía a pensar en esto de la capa. Jesús en el capítulo 1 dice que Jesús voló, ascendió al cielo volando. Eso es un superhéroe, de verdad. Dice la Biblia que Él ascendió. Yo me imagino cómo serían los discípulos. Ustedes, hermanos, ver que alguien está volando. ¿Ustedes cómo creen que quedaron ellos? Los ángeles les dijeron, ¿qué estáis mirando a qué? ¿Usted queda sorprendido cuando alguien empiece aquí a levitar y a volar? Algunos podrían salir corriendo de acá del susto. Que alguien esté volando, uno se pega un susto, porque eso no es normal. Y Jesús empezó a volar y los discípulos quedaron, yo creo que con la boca abierta, porque fue algo poderoso. Es Jesús, Él es un superhéroe de verdad. Y la Biblia lo dice, Él voló, y no es algo, y está en la Biblia. Entonces, la iglesia estaban unánimes. Queridos, capítulo 2, versículo 44. Todos, vuelve y repite, los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos estaban como unidos, nuevamente lo dice, unánimes. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad. Yo me decía, de razón que el Espíritu Santo todavía no viene a una iglesia todavía, porque todavía uno dice, esto es mío. Seamos sinceros, uno dice, sí, mi carro, mi casa, los niños, mi juguete, mi. Y el Señor espera que no, que pueda llegar el Espíritu Santo a cambiarnos ese chip y podamos decir que todo lo tenían en común, ¿qué? Juntos. ¿Sabe cómo se logra eso? En Hechos capítulo 1 al 4, tarea, léaselo. ¿Qué hacían? Partían la comida en las casas. Ellos tenían grupos pequeños. ¿Qué? Grupos pequeños. Queridos, si usted no pertenece todavía a un grupo pequeño ahí en el barrio donde vive, pues entonces dígale, Señor, yo necesito formar un grupo pequeño acá en el barrio, y haga parte de un grupo pequeño, porque ahí era donde la gente se sentía cercana. Hermanos, acá nos vemos cada sábado y por ahí, si compartimos el almuerzo, lo compartimos con algunos pocos, unos que otros, ¿cierto? Pero entre semana, si no estamos en un grupo pequeño, pues vamos a estar fríos y el Espíritu Santo no se va a derramar con la gran fuerza. Porque dice que compartían el pan, dice Hechos capítulo 1 al 4, y comían juntos con sencillez de corazón. Y nadie decía tener cosas propias, sino todo lo compartía. Cuando llegue ese momento, sabremos que el Espíritu Santo está derramándose. Amén. Y ojalá que el Señor toque nuestros corazones, no para empezar a acumular, sino estamos en los últimos tiempos en donde podamos ser liberales y ayudar a que la iglesia crezca. Termino con el capítulo 4, versículo 32, que vuelve y repite la palabra. Capítulo 4, 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Todos estaban unidos. Ninguno decía ser suyo propio nada,
de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles dan testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado. Imagínense que pueda uno llegar a decir que en la iglesia central no hay ningún necesitado. Hermanos, esa es la meta. Pero tiene que en cada uno de nosotros nacer el deseo de compartir, así sea un almuerzo, de invitar a alguien, que el Señor llene en el corazón de nosotros ese deseo. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Quiénes de ustedes, con la ayuda del Señor, antes de comenzar la administrativa, quieren decirle: Señor, yo, si usted no se ha bautizado, primero a los que ya son bautizados, ¿quiénes de ustedes quieren, con la ayuda de Dios, que no se cumpla esa frase que leí? La traición hecha a la iglesia es la traición hecha ¿a quién? Al Hijo de Dios. ¿Quiénes de ustedes, los hermanos bautizados, colocándose de pie, quieren decirle: Señor, yo me bauticé ya hace unos años, pero a veces tomo la vida monótonamente en la iglesia, vengo los sábados. Señor, ayúdame a vincularme a un grupo pequeño, ayúdame a sentir esa necesidad de ayudar a otro, a mi hermano ¿Cuántos pueden estar viviendo cerca a su casa y a veces pueden estar pasando por una necesidad económica? Que podamos tener ese sentir. ¿Quién de ustedes, colocándose de pie, que el Espíritu Santo diga: Señor, ayúdame a mantenerme fiel a la iglesia? Amén. ¿Y quién de ustedes, de los que no se han tomado la decisión de bautizarse, quieren decirle, Señor, levantando su mano y colocándose de pie: Señor, quiero prepararme para bautizarme, para unirme a tu iglesia? ¿Quién? Aquí alguien que no se ha encontrado. Amén, hermano. Vamos a orar por usted. Levante la mano. ¿Quién no se ha bautizado? Los niños que no se han bautizado. Amén. Levante su mano porque el Señor está viendo esa mano. Voy a orar por esas personas que desean unirse a su iglesia en las aguas bautismales. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta mañana, donde se van a hablar de los negocios de nuestro Padre en la reunión administrativa, tú deseas que tu iglesia entienda que si no estamos unidos, unánimes, en un corazón y un alma, como dice Hechos, el Espíritu Santo no se puede derramar con todo el poder. Parte de eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Si aún no tenemos ese sentir, algo falta, algo pasa, algo nos está todavía bloqueando, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús, el mismo que pidió Pedro por la sanidad de ese hombre paralítico, pido en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que nos liberes de toda esclavitud que tengamos en esta tierra y podamos ser libres en ti, podamos ayudar a nuestro hermano que está necesitado y que puede estar viviendo a pocas cuadras de nuestra casa. Ayúdanos a ir a visitar. Ayúdanos a que cada uno haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Por favor, para que el Espíritu Santo se mueva en tu iglesia. A los que levantaron la mano y que no se han bautizado, los niños, los jóvenes y adultos que no se han bautizado, ayúdalos a que hagan parte de tu iglesia. Pero Señor, que tu iglesia demuestre que Cristo Jesús está vivo en ella. Que tu Espíritu Santo nos toque nuestros corazones. Y como hiciste con Pedro y Juan, la gente quedaba admiraba porque decía que eran hombres sin letras, gente ignorante, pero que habían andado con Jesús y por eso notaban la diferencia. Ayúdanos a andar con Jesús todos los días para que la gente note la diferencia en cada uno de nosotros. Por favor, perdónanos, Señor, porque somos negligentes en la lectura de tu palabra, porque no oramos mucho, oramos muy poco y por eso no hay poder todavía. Que tu pueblo, al salir de la iglesia, Señor, sienta la necesidad de que haya un cambio en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Por favor, ¿pueden tomar asiento? Esperamos que dirijan aquí las personas que están dirigiendo la parte administrativa, no salgamos los hermanos bautizados y vamos a permitir que los diáconos dirijan la salida de aquellos amigos que no son bautizados o que no son miembros de la iglesia central para que ordenadamente puedan salir en este momento. Y por